Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. 7 de mayo de 1977. Torbjörn se sentó en el extremo más alejado de la mesa del comedor, agitando las manos salvajemente para enfatizar su punto. Había regresado recientemente de un viaje a la vecina instalación de investigación chilena y, obviamente, había sido un viaje emocionante. Entonces, Magnar y yo, tranquilamente, nos acercamos a su puerta, con las muestras en la mano y tocamos. Torbjörn continuó golpeando la mesa. Y ese extraño biólogo chileno, Paco, nos dice que nos vayamos. Y cuando volvemos a tocar, abre su puerta de golpe y se lanza sobre Magnar, haciéndole soltar las muestras que necesitábamos analizar. Aparté la mirada de él para beber un poco de sopa. Torbjörn exageraba sus historias todo el tiempo, pero vivir en una estación de investigación antártica significaba que tenías que tomar cualquier diversión que pudieras conseguir, incluso si eso significaba unas cuantas historias descabelladas. Como era principios de mayo, nadie había visto el sol en meses. Era un desafío vivir tan lejos de la civilización, pero las constantes temperaturas bajo cero afuera lo hacían aún más difícil. Sin embargo, a mí no me molestaba. Aproveché la oportunidad de venir a esta estación, ya que soy astrónomo. El aislamiento completo, la ausencia de luz artificial y los meses de oscuridad continua, hicieron de este un paraíso para los astrónomos y nos dieron una vista de las estrellas incomparable a cualquier otro lugar en la Tierra. Torbjörn continuó contando su historia. Paco estaba mordiendo y arañando a Magnar, pero lo empujé y lo sujeté mientras se retorcía y gritaba. El tipo estaba loco y tenía tanta rabia para ser un chico tan pequeño. Fue sorprendente. Magnar era un gran mecánico cuyo deber era asegurarse de que nuestros generadores nos mantuvieran calientes todo el invierno y no tenía ninguna duda de que podría haber sometido fácilmente a ese chileno psicótico. Pero aún así, fue dominado. Torbjörn se inclinó hacia adelante, captando la atención de los demás alrededor de la mesa. Ni siquiera sabía cuál era el problema de Paco, pero el tipo era un lunático. Podría haberlo matado si no hubiera intervenido para salvarlo. El doctor Olberg, el geólogo de más edad, se sentó cerca de Magnar y se animó. ¿Hablas en serio?, preguntó. Tendría que haber pasado por mucho estrés para que se rompiera de esa manera. Torbjörn sacudió la cabeza. Todo lo que sé es que después se fue a su habitación y actuó como si nada hubiera pasado. Después de unos días, espero que se calme. Si se queda así por el resto del invierno, quién sabe qué pasará. Yvonne, que estaba sentada a mi lado, asintió. Eso sería malo, admitió. ¿Hablas en serio, Torbjörn? ¿Lo sujetaste?, pregunté. Mi incertidumbre era audible en mi voz. Torbjörn me miró de reojo. Sí, lo sujeté. El tipo tenía una mirada trastornada en sus ojos, podría haber matado a alguien. Me disculpé levantando las manos. Lamento si te ofendí. Pero su expresión cambió de repente y Magnar nos despidió con un desprecio de su mano. No es gran cosa, todos nos rompemos de vez en cuando y en este ambiente el estrés puede superar a alguien en un instante. Magnar volvió a centrarse en su comida y la discusión en la mesa continuó. Después de la cena, todos limpiamos y me fui a mi habitación. Había estado viviendo en la estación durante muchos meses y mantener el profesionalismo se estaba volviendo más difícil, ya que mis colegas habían estado encerrados en el mismo espacio durante meses. 8 de mayo de 1977. Me levanté temprano a la mañana siguiente y moví mi telescopio a una parte diferente del cielo. Tenía la esperanza de encontrar el nuevo planeta y la información del cúmulo estelar parecía intrigante. Fui a nuestra sala de comunicaciones después de configurar el sistema del telescopio para que funcionara durante unas horas y me detuve en el pasillo, mirando la bandera que marcaba el polo sur geográfico. Nuestra estación Northview estaba a solo unos cientos de metros del polo, lo que la hacía completamente inaccesible por aire y la mayoría de los medios de transporte terrestre durante los meses de invierno. Solo científicos como yo, así como un equipo básico de trabajadores de apoyo como Magnar y el Dr. Olberg,
que hicieron que vivir aislados aquí fuera factible, se quedaron atrás. Cuando llegué a la estación de comunicaciones, noté a Yvonne sentada en la pantalla con sus auriculares. Ella me sonrió y se los quitó. «Oye, Iva, ¿qué tal te fue con Thorhorn anoche?», dijo. Me encogí de hombros. Sé que no debería pelear con él. Solo está tratando de darnos algo de diversión a todos. Ella estuvo de acuerdo. Estoy segura de que estará bien. Thorhorn no es el tipo de persona que guarda rencor y lo superará. Me tomó la mano y la apretó. Le ofrecí una pequeña sonrisa y me senté a su lado, acariciándole la espalda. Es que, puede volverse un poco raro vivir con las mismas personas durante meses, ¿sabes? Yvonne ladeó la cabeza y me estudió. Ni me lo digas. La radio sangró lo suficientemente fuerte para que ambos la oyéramos antes de que pudiera responder. Desde donde estaba sentada, pude escuchar la voz de un joven. ¿Me copian, estación Northview? Cambio. Yvonne agarró los auriculares y presionó el micrófono. Aquí es el doctor Tristán Teo, médico residente que habla desde la estación de investigación chilena Orders. Necesitamos ayuda inmediata. Uno de nuestros biólogos, Paco, se enfureció anoche y comenzó a agredir a todos, y simplemente no es él. Varios otros también se han vuelto locos. Yvonne abrió un mapa de la Antártida en busca de la estación de Orders, y luego presionó el botón del micrófono una vez más. Tristán, ¿cuántas personas hay en la estación Orders? Necesitamos saber si tienen suficientes recursos para una evacuación de emergencia y una posible cuarentena. En la radio no hubo respuesta. Y después de un minuto, una voz finalmente respondió. Creí escuchar algo en el pasillo. Llamaron a la puerta. Nosotros, ¿solo somos 10 de nosotros viviendo aquí? Por favor, rápido. A través de las comunicaciones se podía escuchar un fuerte ruido de crujido. ¿Saben que estoy aquí? Por favor. La conexión se perdió y la estática llenó la habitación. Yvonne me miró con los ojos muy abiertos y murmuró. Llamemos a una reunión de grupo. Todos nos reunimos en la sala de estar de la estación para hablar sobre lo que había sucedido y lo único en lo que todos estaban de acuerdo era en que teníamos que ir a ver. Thorhorn bromeó con su mano. Soy el único que conoce el viaje de memoria, por lo tanto, voy yo. Y además, soy probablemente el más fuerte aquí y quién sabe qué pasará. Te acompañaré, respondí. Mi telescopio es automático y no estoy haciendo nada aquí de todos modos. Necesito estar presente para sujetarte si te vuelves loco. Thorhorn se echó a reír. Está bien, Iva, has hecho un buen trato. Esta vez no inventaré nada. El resto de la noche lo pasamos preparando nuestras 2 motos de nieve. Empacamos gasolina adicional y teléfonos satelitales en caso de que tuviéramos problemas e hicimos planes para el viaje del día siguiente. Cuando todo estuvo dicho y hecho, me desplomé en la cama cansado. Esa noche no dormí mucho y me pregunté a mí mismo, ¿cómo se habían vuelto locos otros individuos con Paco? ¿Por qué actuarían de manera tan irracional? ¿Fue Paco el culpable? No tenía ningún sentido para mí. 9 de mayo de 1977. La estación Orders estaba a unos 25 kilómetros de distancia y nos tomaría un par de horas llegar allí en nuestras motos de nieve en el clima invernal. Salimos temprano en la mañana, pero la profunda oscuridad que eternamente cubría el paisaje en invierno te habría hecho creer lo contrario. No obstante, las luces de nuestra máquina eran brillantes y avanzamos a buen ritmo, cortando la nieve entre nosotros y nuestro destino. Incluso con mi ropa de nieve específicamente diseñada, la temperatura era brutalmente fría. Parece que cuando viajas en temperaturas que podrían matarte en minutos, no importa lo que lleves puesto. Después de aproximadamente 1 hora de viaje, Thorhorn nos hizo señas para que nos detuviéramos. Empujé mi máquina contra la suya y la apagué. Sacó algo de su mochila y bebió un poco de agua. ¿Qué tan lejos tenemos que ir?, pregunté. Me lanzó una mirada fría a través de sus gafas. No estoy seguro, quién sabe si siquiera vamos en la dirección correcta. El silencio cayó por un breve periodo antes de que volviera a hablar. No quise hacerlo, comencé a tartamudear. Me enseñó y dijo. Ah, sí. Bebió toda su agua y la volvió a guardar en su bolsa.
Luego volvió a encender su máquina y continuó su camino sin decir nada más. Por un momento me senté en silencio, tratando de entender lo que había sucedido. Solo el zumbido de los motores de las motos de nieve nos acompañó durante las siguientes horas y exhalé un suspiro de alivio cuando las brillantes luces de la estación de Old Tast se alzaron en el horizonte. A medida que nos acercábamos, me di cuenta de que las luces que había visto no eran de bombillas. Mi alivio cambió inmediatamente a preocupación, ya que los incendios proporcionaban la iluminación. Las llamas amarillas lamían los lados de los edificios mientras una estación de servicio ardía. Torbjörn y yo caminamos hasta la estación después de detener nuestras motos de nieve justo fuera del complejo. Solo los edificios más alejados del centro seguían ardiendo, ya que varias estructuras ya se habían quemado por completo. Caminamos hasta el centro de la estación donde vimos lo que quedaba de sus tanques de gasolina. Eran un revoltijo de metal carbonizado y retorcido. Junto a ellos, Torbjörn se arrodilló. Como para sí mismo, murmuró. Este tanque fue volado intencionalmente. Ni siquiera se molestó en mirarme, sin embargo. ¿Por qué alguien volaría su propio tanque de combustible? Pregunté. Torbjörn se levantó y entró en el edificio principal sin decir nada. Lo mantuve vigilante mientras lo seguía. Fue entonces cuando entramos en el edificio e inmediatamente vimos que el suelo estaba cubierto de cuerpos. Algunos de ellos estaban más quemados que otros, pero todos muertos. Sin embargo, vi algo que sobresalía del pecho de un cadáver comparativamente no quemado en el pasillo. Me arrodillé y lo toqué, solo para descubrir que era el mango de un hacha. Torbjörn, dije. Tengo algo aquí. Torbjörn se acercó al cuerpo y lo miró. Me sentí enfermo y mareado casi al instante. Una bilis caliente se levantó en la parte posterior de mi garganta mientras me alejaba del cuerpo. Cerré los ojos y me apoyé contra la pared, obligándome a no vomitar. Fue entonces cuando noté un peculiar ruido de crujido que venía detrás de mí. Desde atrás escuché a Torbjörn hablar. Oye, Iva, ¿estoy mintiendo ahora? Me di la vuelta y en su mano Torbjörn empuñaba el hacha. Sus ojos, oídos y nariz goteaban sangre, sus ojos estaban fijos en mí y la rabia ardía en ellos. Estaba lleno de una ira que nunca antes había visto en mi vida. Entonces se lanzó hacia mí, hacha en mano, gritando. ¿Estoy mintiendo ahora? El hacha se hundió en la pared adyacente a donde había estado mi cabeza antes de que me agachara. Me lancé hacia atrás, casi perdiendo el equilibrio. Torbjörn era el doble de mi tamaño, el doble de mi fuerza. Tenía un hacha y la empuñaba con pura rabia. Torbjörn tiró de donde estaba incrustada en la pared. La sangre corría por sus mejillas como el agua que se derrite de un carámbano. Aproveché su confusión dándome la vuelta y corriendo, con la esperanza de encontrar una puerta que diera al exterior. Sabía que eso no iba a pasar. Las puertas de la estación eran numerosas y muchas eran esclusas de aire, lo que significaba que necesitaba tiempo para escapar. Escuché un astillazo de algo cuando el hacha se separó de la pared mientras me metía en una habitación lateral. El sonido de fuertes pasos reverberó por el pasillo y en la habitación donde estaba parado. Miré ansiosamente a mi alrededor y noté que las llamas habían cedido en una de las paredes laterales de la habitación. Le di una última mirada al pasillo antes de lanzarme contra la pared con mi hombro. Bajo mi peso, la pared dañada por el fuego se agrietó y se fracturó y caí, aterrizando con fuerza en el otro lado. Mi caída fue amortiguada por una profunda capa de nieve, que durante un choque que debería haber roto mi brazo y costillas en uno que solo me dejó sin aliento. Mi ropa de invierno era voluminosa, así que pensé en ponerme de pie. Apenas había dado unos pasos cuando escuché los fuertes pasos de Torbjörn en la nieve detrás de mí. A través del viento invernal, Torbjörn me gritó. ¿Es esto lo suficientemente real para ti ahora, Iva? Seguí corriendo sin mirar atrás hasta que llegué a mi moto de nieve. Me subí a ella y la encendí. Con el hacha en sus manos, Torbjörn se paró a una docena de pies de mí, balanceándola furiosamente en el viento. Aceleré el motor y conduje la moto de nieve directamente hacia la figura parada, golpeándolo directamente en el pecho. La colisión produjo un horrible ruido de crujido y él se giró de lado como un muñeco de trapo hacia la nieve.
Redirigí mi vehículo de regreso a la estación y antes de presionar el acelerador, reduje la velocidad y miré detrás de mí. En la noche, la estación brillaba intensamente y pude ver el cuerpo flácido de Torghorn en la nieve. Sacudí la cabeza y volví a centrarme en la moto de nieve y comencé a conducir de regreso a la estación a través de la embestida de la nieve. 10 de mayo de 1977. Reuní a todos en el comedor y les conté lo que descubrimos, y luego lo que había ocurrido con Torghorn. El Dr. Olberg se adelantó después de que terminé mi historia. Bueno, parece que el hombre chileno, Paco, ha contraído una enfermedad, explicó. No es una enfermedad de la que haya oído hablar antes, pero es la única explicación. Dio unos pasos hacia atrás y nos miró. No tuve que mirar a mi alrededor para saber lo solemnes que eran las miradas. Esta enfermedad parece ser extremadamente contagiosa, añadió. No soy epidemiólogo, pero creo que todos deberíamos estar en cuarentena. Incluso estar juntos en este lugar podría ser peligroso y quién sabe, algunos de nosotros ya podríamos estar infectados. Todos sonrieron y asintieron. El Dr. Olberg fijó su mirada en mí. Aquellos que tuvieron más interacción con Torghorn deberían, en mi opinión, ser mantenidos a puerta cerrada y lejos de todos los demás. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Era cierto que estaba enfermo con lo que sea que fuera? En solo unas horas, Torghorn había pasado de ser normal a un asesino y yo no quería que eso me pasara a mí o a los demás. Claro, respondí. Eso tiene sentido. El grupo de nosotros que habíamos estado con Torghorn la noche en que contó su historia fue separado en nuestros cuartos. Mientras entraba en mi habitación, capté la mirada de Yvonne y la mantuve durante mucho tiempo. Ella cerró la puerta y me dio una sonrisa de pena. Yo hice lo mismo. Escuché movimiento en el pasillo mientras los demás colocaban muebles frente a nuestras puertas para mantenernos fuera. El Dr. Olberg, que estaba en la habitación de al lado de la mía, habló a través de su puerta. Después de solo unas pocas horas, Torghorn comenzó a mostrar síntomas, así que tal vez no tengamos que continuar con esto por mucho tiempo. Solo traten de recordar por el momento, si notan algo inusual, por favor, avísenme. El resto del día lo pasé en una agonía de aburrimiento. Pasé la mayor parte del tiempo leyendo y mirando por la ventana a la nieve. Cada media hora más o menos me ponía la mano en la nariz para ver si estaba sangrando, pero no había ninguna y no me sentía enfermo en absoluto. Después de unas horas de lectura adormecedora, caí en un sueño intranquilo mucho después de que las luces del pasillo se habían apagado. 11 de mayo de 1977. Me despertó el sonido de un tremendo golpe desde dentro de nuestro edificio. Golpeé mi puerta exigiendo que me dejaran salir, pero nadie respondió. Luego dejé de hacer ruido y me concentré más intensamente en escuchar. Efectivamente, fuera de mi puerta se podía escuchar un leve sonido de gemido. Pateé mi puerta con desesperación. Cada golpe la empujaba 1 o 2 centímetros más, derribando los muebles que se habían colocado para bloquear la puerta. La sangre goteaba de los ojos y los labios de un cadáver que yacía a mis pies. Su pecho estaba empapado por lo que parecían ser heridas de arma blanca. Me alejé tratando de no vomitar en el lugar, y varias habitaciones donde habían estado residiendo personas enfermas estaban abiertas a lo largo del pasillo. Noté incluso el almacén y me sentí aliviado de encontrarlo todavía cerrado y bloqueado por un gran escritorio. Me acerqué a él y llamé antes de hablar. ¿Estás bien ahí dentro, Yvonne? Iva, estoy bien, gritó desde detrás de la puerta. Moví el escritorio de la puerta y la abrí, revelando a Yvonne parada frente a mí. Tenemos que salir de aquí. Yvonne se puso una palma en los labios al ver el cuerpo en el pasillo. Ella parpadeó y asintió después de eso. ¿A dónde vamos?, preguntó. Mis pensamientos estaban acelerados. No tenemos idea de cuántas personas están enfermas. Propongo que nos subamos a una moto de nieve y viajemos a la estación australiana. Es un camino largo, pero si llevamos suficiente gasolina, deberíamos poder llegar y obtener ayuda. Yvonne sonrió y asintió. Comenzamos a caminar por el pasillo, encontrando numerosos cadáveres en el camino. Todos sangrando por los ojos y todos tenían numerosas heridas infligidas sobre ellos.
Llegamos al garaje de la estación y miré por la ventana de la puerta. Para mi horror inmediato, vi con una palanca a un enloquecido Dr. Olberg que estaba picando la última moto de nieve que quedaba. Su tanque de gasolina ya estaba arrancado en el suelo y parecía que pronto lograría destruir el resto de la cosa. Caminamos de regreso juntos cuando agarré a Yvonne y la alejé de la puerta. Nos agachamos en la cocina cuando los sonidos de muchos pares de pasos reverberaron por el pasillo frente a nosotros. Miré a mi alrededor y noté un gran congelador que albergaba la mayoría de nuestros productos. Jugué a Yvonne adentro y cerré la puerta detrás de nosotros, pero parecía que no servía de nada ya que la puerta del congelador se abrió de repente. Cuando la puerta del congelador se abrió, me giré hacia ella, preparándome para una batalla con lo que sea o quien sea que la abriera. El Dr. Olberg se paró ante nosotros, rodeado por un pequeño grupo, todos cubiertos de sangre y claramente locos. Todos estaban armados con un arma. Hachas, cuchillos, tacos de billar e incluso un garrote hecho de la pata de una mesa estaban entre las armas mostradas. Sonrieron mientras nos miraban, sin moverse ni un milímetro de donde estaban parados. Yvonne gritó detrás de mí. ¿Por qué están haciendo esto? El Dr. Olberg no reaccionó. En su lugar, frunció el ceño y se limpió la sangre de la barbilla. Luego sonrió y antes de que corriera hacia adelante, agarré la puerta del congelador y la cerré de golpe. Desde el exterior pude escuchar los gritos y chillidos antes de que comenzaran a golpear la puerta. No, dije en voz baja. No, no, no. Me lancé a la puerta, pero fue inútil. El congelador estaba construido de acero inoxidable y la puerta, que estaba hecha de aislamiento y metal duro, tenía más de 15 centímetros de grosor. Yvonne y yo intercambiamos miradas. Ambos estábamos vestidos casualmente con camisetas y pantalones vaqueros. Ambos estábamos sin nuestro equipo de invierno aislante. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Sigue adelante. Lo siento. Hurgué en mis bolsillos en busca de algo útil, pero todo lo que tenía era el bloc de notas de mi habitación y un bolígrafo. Con pavor miré a Yvonne. Una lágrima se empapó en mi camiseta mientras ella se acercaba a mí y enterraba su cara en mi pecho. Como mi vida ahora está en un camino hacia el final, pasé mi último tiempo restante escribiendo este diario. Y ahora tengo miedo, porque estoy empezando a perder la sensación en mis dedos. Sin embargo, estoy de acuerdo con Yvonne, fue bastante irónico, morimos en un congelador en medio de la Antártida.